La presentación del proyecto de teoría electromagnética 1 consiste en la elaboración de un cañón de Gauss y un sistema de punteo para un juego de tiro al blanco. Esta presentación incluye, hablaremos sobre lo que es el transformador, el timbre, el cañón de Gauss y los cálculos asociados, además de el timbre y el sistema de Arduino que se utilizó para el sistema de punteo. Pues el transformador es importante a tres partes, ¿verdad? Lo que es el núcleo, bobina y su funcionamiento. En el núcleo, pues son láminas de hierro compuestas con formas de, normalmente se les dice con formas de I, porque tiene una forma de una I y la otra de una E. Esta es entrelazada entre el transformador que va acá. Este lo abraza y eso hace, la función de estas láminas de hierro son amplificar el flujo del campo magnético. Además, las bobinas, es importante hablar sobre el embobinado primario, es al que alimentaremos, y el embobinado secundario es la relación que obtendremos del voltaje primario y la relación de vueltas en cada uno. Además, aquí podemos encontrar la relación que tiene esos cálculos, que es el voltaje primario dividido por el voltaje secundario y el número de vueltas del primario dividido por el número de vueltas del secundario. Así, haciendo los cálculos, podemos obtener un cálculo experimental de 25.12 voltios. Eso salió en los cálculos. Y un voltaje experimental que tuvimos de 19.3. Esto puede deberse a muchas cosas. Traslapados de vueltas, algún error en el número de vueltas mal contadas, y como es volver a hacer un transformador, eso también puede deberse al mal contacto de las láminas, entonces no permite bien la amplificación del campo magnético y por eso no tenemos la relación de cálculo experimental. Aquí podemos ver el transformador, lo que incluye el voltaje que se le aplicó al primario. En el primario tuvimos 2200 vueltas y en el secundario fueron 450 vueltas, por lo que obtuvimos 19.3 voltios. Proseguiremos con la explicación del cañón de Gauss. Con respecto al cañón de Gauss, es la otra parte del proyecto, una de las partes del proyecto. Es un circuito simple. Contamos con un sistema, tenemos una alimentación AC. Por medio de un rectificador lo convertimos en DC para los capacitores electrolíticos. Tenemos una resistencia para crear un circuito RC. Y este es el interruptor que activa la bobina. Lo conectamos directamente a 120 voltios y por medio de este sistema, de este circuito RC, logramos elevar los capacitores a 180 voltios. Una vez alcanzado este voltaje, desconectamos este interruptor para que no se genere un corto debido a la alta demanda que exige la bobina. Seguidamente tenemos el disparador o el interruptor en este caso, que al momento de activarlo, los 180 voltios polarizan la bobina y la corriente fluye hacia el negativo. A grandes rasgos, este sería todo el circuito con lo que respecta al cañón de Gauss. Hay otro circuito también del sistema de punteo, pero más adelante mis compañeros se los explicarán. A continuación vamos a proceder con los cálculos. Para los cálculos matemáticos determinamos de forma experimental y posteriormente, a usar su razón, con la ecuación de la ley de Biot-Savart. Eso por medio del cálculo de la corriente. Para eso se utilizó la corriente de una instalación domiciliaria que es alrededor de 100 amperios. En este cálculo nos quedó una intensidad del flujo del campo magnético de 128 Webers, por lo cual logramos calcular el flujo de campo magnético. Este dato fue necesario para calcular la fuerza magnética neta que íbamos a tener sobre la bobina, el cañón. Para esto encontramos la relación de la ecuación y encontramos que la fuerza magnética neta fue alrededor de 1.07 kilogramos fuerza.
Esta va a ser la fuerza con la que el cañón disparará a su proyectil, por lo cual un despegue de ecuaciones de conservación de energía y momento rectilíneo uniformemente variado, encontramos que la distancia máxima teórica sobre los datos de la permeabilidad del vacío es de alrededor de 3.5 metros, a lo cual logramos obtener una distancia mayor a la teórica, lo que nos supone que la permeabilidad magnética del vacío que teníamos nosotros en la bobina era mayor a la que supusimos. Entonces, por ende, para la relación del transformador, en la utilización del timbre, usamos la relación de la de Biot-Savart otra vez, pero suponiendo que la intensidad del flujo magnético va a ser casi igual a la intensidad del flujo magnético de la bobina secundaria. Esto mediante un despegue de ecuaciones, donde encontramos la relación directa de la corriente respecto al número de vueltas, tal lo establece la ecuación en los transformadores. Teniendo esta ecuación encontramos que la transformación en el transformador de salida era de 0.6 amperes, por lo cual la corriente de entrada era de 0.03 amperios. Esto logrado por medio de la resistividad natural que tenía la bobina. Y durante la carga y descarga del capacitor logramos mantener un flujo de tiempo corto debido a la resistencia que utilizamos, que fue alrededor de 100 ohmios. Así es como logramos encontrar un tiempo tau de 0.4 segundos. Como sabemos, el capacitor se descarga aproximadamente en 5 veces tau, a lo cual nos quedó redondeado a un valor de 0.25, a lo cual, a su vez, a la descarga del capacitor encontramos que tenía una descarga, según la resistencia de la bobina de la lámpara de cobre, de un tau de 1.32 segundos, y este se descarga en un tiempo promedio real de 5 tau de 6.6 microsegundos. Por lo cual, durante el cálculo hicimos el análisis vectorial de la relación del campo del flujo magnético con respecto a nuestra munición, que tenía una forma cilíndrica, ya que utilizamos un clavo. Esto, dentro de este cálculo encontramos que la dirección saliente del clavo iba a ser en dirección transversal al área de la bobina. Y así fue como encontramos la relación de cómo es que funciona la bobina. Posteriormente vamos a regresar al tema de transformadores y bobinas con el aparato que utilizamos para confirmar los disparos del timbre. Posteriormente regresará mi compañero a explicarles este tema. Procediendo con la explicación del timbre, es un circuito sencillo y básicamente activamos un solenoide. Entonces, cuando nosotros energizamos la bobina, atraemos esta lámina que es metálica o ferromagnética, cualquier material. Desciende, y cuando desciende abre el circuito y se desenergiza la bobina, por lo que el circuito vuelve a regresar a su posición original y entonces se vuelve a energizar el solenoide y obtenemos el movimiento oscilatorio que busca para el timbre. Entonces, con una simple botella, una lata y un clavo obtuvimos ese sonido de timbre y ese movimiento oscilatorio. Yo voy a explicar un poco acerca del sistema de puntos. El sistema de puntos funciona con switches permanentes con lecturas digitales de Arduino. Como se puede notar aquí está la banda donde se supone que caerían los objetivos. Esta banda está energizada directamente a los 5 voltios que da la limitación de Arduino. Cada uno de los objetivos está conectado a un pin con un número específico en el Arduino. Y lo que va a pasar cuando caiga uno de los objetivos es que se va a accionar como una especie de switch permanente, lo que va a hacer que que reconozca la entrada digital como un 1. Entonces, lo que quisimos hacer para que se sumaran todos los puntos es hacer una especie de compuertas lógicas con 5 opciones. En total tenemos 32 combinaciones, cada una va a sumar distintos puntajes. Por ejemplo, tenemos la opción de 15 puntos, las 2 opciones de 10 puntos y las 2 opciones de 5 puntos. Para la programación se usaron 2 librerías que fueron para el funcionamiento de la pantalla LCD, para que se pudieran mostrar los respectivos mensajes. Se usó un sumador normal de Arduino para el pulsador para contar todos los tiros, con un respectivo delay de 1500 milisegundos para que tome una lectura no tan rápida, y se usó un mili también para
el tiempo que esté encendida la bobina. A continuación vamos a explicar todo el resto del proyecto completo. Ok, entonces acá tenemos el circuito, bueno, el proyecto completo. Contamos del arma, lo que es los objetivos a disparar, el timbre que nos notificará cuando hayamos acertado algún tiro y lo que es el sistema de puntuación. Entonces aquí podemos ver el arma. Acá tenemos el banco de capacitores, son de 1000 microfaradios, su resistencia, tenemos un fusible acá de protección y tenemos un sistema de carga para poder tener más versatilidad a la hora de disparar. Además tenemos los proyectiles y entonces nosotros al acertar los disparos, estos objetivos al caer en la plancha metálica que ya está energizada, activará el timbre. Entonces entonces nosotros al acertar algún objetivo activaremos el timbre. Entonces podemos suponer que hemos acertado este tiro y sonará el timbre. Y suena 2 segundos. Acertamos otro tiro. Ahora que volvemos a grabar. Mira. Aquí tenemos los objetivos. Entonces podemos suponer que hemos acertado un disparo y se podrá activar el timbre como alerta de que se ha acertado. Y se ha activado 2 segundos. Podemos activar otro tiro. Y se desactiva. Entonces ahora podemos, bueno, en el caso del timbre se utilizó el transformador. Este es el transformador que se realizó. Él proporciona 19.3 voltios en corriente alterna. Utilizamos 19.3 voltios porque al ser corriente alterna obtenemos a mayor voltaje obtenemos una mayor oscilación, y si fuera corriente directa pues estaría bien con 10 voltios. Y a continuación procederemos a demostrar el funcionamiento completo disparando con el arma y con el sistema de objetivos. Entonces procederemos con la carga. Ahora activamos la munición. Ya tenemos una munición cargada y procedemos a disparar. Repetimos el procedimiento anterior, ya teniendo una vez el arma cargada, volvemos a poner la munición. Apuntamos. Vamos con el tercer tiro entonces. Bueno, volvemos a cargar el capacitor, con 5 segundos es suficiente, incluso menos. Como podemos observar, nuestro límite era nuestra distancia mínima era de 1 metro, ¿verdad? Y logramos alcanzar una distancia de 3 metros con 50. A continuación, procedemos a disparar el cuarto intento. A continuación procederemos con el quinto y último intento. Y fallamos. Como se puede ver aquí en la pantallita, ya tenemos los 5 tiros. De los 5 tiros solo le acertamos a un objetivo, el objetivo de menor puntaje, que era el de 5 puntos, que es el que está ahí tirado. Entonces, ya como se cumplieron los 5 tiros, ahora nos vuelve a dar la instrucción de que reiniciemos el juego. Volvemos a poner los objetivos en su respectivo lugar para poder comenzar el juego nuevamente. Y con una última pulsación se reinicia el juego. Eso sería todo. Y entonces aquí tenemos ya el proyecto finalizado, el cual constó del cañón del Gauss, el sistema de punteo, el timbre hecho con la bobina, el transformador, lo cual reciclamos, y tenemos todos los cálculos y funcionamiento teórico, ¿verdad?
Esperamos que sea de su agrado y que hayan disfrutado el poder utilizar el cañón. Gracias.